hoy vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de otros puntos importantes porque los chicos están a punto de empezar el colegio, a punto, ya faltan que 20 días, un mes para que empiecen el colegio y hay muchos gastos que nosotros tenemos que nosotros nos preguntamos como padres hasta qué punto son legales estas exigencias que nos hace el colegio. Hoy está con nosotros la doctora Karina Quispe, asesora legal y representante de ASPEC, para informarnos al respecto. Hay todo un tema con esto, ¿no? Todos los canales hablan de lo mismo. Pero si te das cuenta, el año pasado hablamos de lo mismo, o sea, hablamos de lo mismo es todos los constantemente. años, es una realidad, y aparte no solamente se ve en la capital, sino también se ve en las provincias. Recibimos llamadas la semana pasada que decían que le cobraban un montón de cantidad, exacto, el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes. Y que cobraban un montón de matrícula y que ni siquiera les brindaban la seguridad de que iban a tener el mismo profesor a lo largo del año, sino que iban cambiando de profesores. Es más, hubo una persona que nos llamó el día lunes y nos dijo que ellos pagaban, estaban obligados a pagar la PAFA e encima tenían un curso en el cual no tenían profesor y que el Estado no les estaba poniendo el profesor y que ellos tenían que ver la forma de conseguir a alguien. En el caso de que no habían pagado la PAFA y el niño no entraba a la clase de computación. Pero ya hemos hablado en la matrícula, hemos hablado de la PAFA y no tenemos mucho tiempo el día de hoy, así que vamos a ir a otros puntos importantes como por ejemplo el uniforme. Vamos a ver. Si nuestro hijo está en un colegio nacional, debemos comprarle el uniforme plomo, así no tengamos el presupuesto. Si está en un particular, el colegio puede obligarnos a comprar su peculiar uniforme al precio que ellos crean conveniente. Este problema es el dolor de cabeza de todos los años. Bueno, algunos colegios ponen un lugar donde se pueden comprar los uniformes y tú tienes que ir y pagar el precio que estipula este lugar. Y no te queda otra. Exacto. En los colegios particulares. El colegio nacional por lo general es el uniforme único y encima tienen una casaca o chompa de un color distintivo del colegio. Claro. Exactamente, pero ¿es obligatorio o no el que pongamos el uniforme que estipula el colegio? Hablando de los colegios nacionales, el uniforme es, digamos, es parte de la indumentaria con el niño debe asistir a sus clases. No es obligatorio, pero existen ciertas normas para que todos estén uniformizados. Ya, pero si es una norma, entonces es algo obligatorio. Claro, me imagino, si es normado, es obligatorio. Hablando precisamente de este año, por época del verano, el Ministerio de Educación señaló que los niños pueden optar por otro tipo de ropa para poder asistir, pero de acuerdo a las normas de los colegios. Pero el colegio entonces tiene la potestad de decir no ingresas a clase si es que no tienes el uniforme. No, es que aquí tenemos nosotros que diferenciar. O sea, en los colegios estatales del Estado no puedes presionar al padre para que compre el uniforme. A ver, Karina, si estamos entendiendo, lo que tú nos dices es que a partir de este año el Ministerio de Educación ha dicho que no es obligatorio el uniforme exacto que todos conocemos, que eso no es obligatorio, pero debe haber ciertas normas como por ejemplo que no pueden ir en short, por decir cualquier cosa, ¿no? O en BBD. O sea, puedo ir yo como alumno puedo ir, o mi hijo puede ir con un pantalón que sea del color similar al uniforme único que existe desde la época del gobierno militar, y una camisa blanca, pero que no sea necesariamente la ropa, el uniforme del colegio. El uniforme de colegio. O sea, escúchame, la norma especifica que solamente para la época de verano, esa temporada donde el niño de repente con el uniforme del colegio, una chompa, una casaca, de repente la tela es un poco más gruesa, le va a ser un poco dificultoso de repente atender la clase o movilizarse, desplazarse, qué sé yo. Entonces solamente por esta época de verano los niños tienen la opción de que los padres le puedan poner o vestir con otras ropas que no sea el uniforme, obviamente respetando las normas, solamente por verano. Ahora es en el colegio estatal. Estatal y particular. Y particular también, pero ¿qué pasa si en el colegio no lo dejan ingresar? ¿Qué hace la mamá? ¿Lleva una copia de la norma? ¿Dónde la consigue? El desconocimiento, lamentablemente, de las personas no significa que la norma no esté vigente o que el colegio desconozca. O sea, la ley es la ley y eso es lo que se ha sacado. El colegio lo sabe. Ahora, para el tema de los colegios particulares... Perdón, antes de que pase con particulares, otoño e invierno, porque ha mencionado verano y le ha quedado la duda a la mamita. ¿Qué pasa en invierno? Si no tengo la plata para comprar un uniforme de colegio, pero, tú has dicho, en verano hay una flexibilidad, pero en invierno... Mira, obviamente hablando de colegios estatales, no es obligatorio para el niño.
porque estamos hablando de que el Estado tiene que ver el mejor interés del niño y también del padre acerca de comprar exactamente la educación, y no puede estar sujeto a no permitirse la entrada si es que no tiene pues el colegio normal. Más la educación del niño antes que la vestimenta. Y si hablamos ya, ahora si querías mencionar los colegios particulares. Hablando del tema de los colegios particulares, el padre se sujeta de alguna otra manera a las reglas del colegio y sabe que tiene que pagar pensión, sabe que hay un determinado uniforme para el niño. Pero ojo, el hecho que haya un uniforme predeterminado no significa que el colegio obligue al padre a comprar en determinada tienda solamente el uniforme. El padre puede hacerse en otras tiendas o confeccionar el mismo modelo de polo, casaca, de short y uniforme, ¿no? Muy bien, entonces está clarísimo. No es obligatorio si se trata tanto de colegios estatales como privados. Pero en los colegios privados, generalmente a principio de año, cuando tú haces todo el pago, te dan una lista de los requisitos del colegio, y cuando hablan del uniforme, te dicen exactamente cuáles son las prendas que los chicos tienen que tener. ¿Qué pasa si, bueno, yo me imagino que si hay para pagar un colegio privado también, uno puede hacer un esfuerzo para comprar un uniforme, pero a veces son tantas las prendas que te exigen, que el pantalón largo, que el pantalón corto, que las medias tal, que los zapatos tal. A 25. Exactamente. Y los puedes comprar en un solo lugar. Pero eso no, el hecho de que tú puedas matricular a tu hijo en un colegio particular no significa que estés sujeto a las marcas determinadas que este colegio te te dicen en este sitio compras y en este sitio lo tienes que comprar. Bueno, entonces el padre va a tener que hacer. Pero es lo que se da, es ilegal, pero es lo que hay. A todos los papás que tienen hijos en colegio particular les llega una lista y dice, compre aquí, compre allá y tiene que comprar. Por eso digo, las normas, las leyes están dadas. Lo que ha pasado lamentablemente es el desconocimiento de los padres acerca de lo que deben exigir. Nadie la respeta. Pero por eso todos los colegios particulares. Tenemos que pasar a otro punto, pero tenemos que dejarle claro a las mamás qué es lo que nos está diciendo la doctora. No es obligatorio entonces el uso de uniforme que el colegio estipula, ¿cierto? Tanto en estatales como en privados. ¿Eso es lo que nos estás diciendo, Karina? Para colegios del Estado, el uniforme no es obligatorio, pero siempre debe respetar las normas exigidas para una correcta vestimenta, ¿no? Para no distraer a los alumnos y solamente vayan a estudiar. En el caso de colegios particulares, estamos hablando de instituciones privadas a las cuales se deben respetar sus normas y el padre debe conocer. Sí lo pueden exigir, pero el problema es de que no puede determinar un específico local comercial para que ellos vayan a comprar. El padre tiene la opción de hacerse en otros sitios, palabras, ¿no? Te pueden exigir, te pueden decir, tienes que usar este uniforme, pero no te pueden obligar a que lo compres en la tienda que ellos dicen. Tú puedes mandarlo a confeccionar con la misma característica. Clarísimo, clarísimo. Okay. Vamos con un siguiente punto importante a la hora que nuestros hijos empiezan el colegio. En mi lista de útiles me piden lápiz número 2 de la marca X, el libro de historia de la editorial Cobra Caro, que solo se puede comprar en una librería de Miraflores, porque solo existe ahí. ¿Es esto legal? Debemos permitir este tipo de trato. Otros colegios imprimen sus propios libros y se los tienes que comprar solo a ellos. ¿Dónde nos podemos quejar? Bueno, y este es el punto más controvertido, creo que del que todo el mundo está hablando. ¿Qué pasa con el tema de los libros? Nos exigen tantos libros y los tenemos que comprar muchas veces en el colegio o generalmente en el colegio, y se ha descubierto que parece que hay ciertas editoriales que negocian con el colegio, con algunos colegios, para que se lleven una comisión, digamos. ¿Estoy diciendo bien, Karina? Sí, lamentablemente. Y esto es injusto, porque tanto esfuerzo que hacemos para comprarle los libros a nuestros hijos, está bien que el colegio te pague y te cobre su pensión, pero no que se lleve una comisión por los libros que compremos. Es cierto, Laura, esta noticia no es actual, ya viene desde años atrás. Exactamente. Solamente hay que la decisión que las autoridades han tomado recién se ha dado en esta época. Hay una ley que es la 29694 que protege a los consumidores de las prácticas abusivas, en el sentido de que los colegios no pueden obligar al padre de familia a que compre determinados editoriales o determinadas marcas para que su hijo pueda estudiar. Pero lo hacen. Ya, lo pueden hacer, pero ¿sabes qué señala la ley y es interesante? ¿Me lo dices después de la pausa, Karina? Porque nos tenemos que ir a una pausita volando. Regresando seguimos hablando de este tema. Muy bien, acá estamos, seguimos en ¿Qué tal mañana? Y estamos hablando de los útiles y de los libros que les exigen a nuestros hijos en el colegio, y nos preguntamos hasta qué punto es legal que se exija determinada editorial, determinado libro, porque además
muchas veces, en muchos casos, te los vende el mismo colegio y son carísimos. Y uno dice, ¿por qué yo no puedo ir a buscar uno usado? ¿Por qué no puedo usar el del hermanito? Es el mismo libro que usó la promoción del año anterior, pero no la puedes, o sea, ¿por qué no puedo pedírselo a un compañero que o está... al hermanito más chiquito? Porque en muchos casos estas editoriales pensaron en eso y decidieron incluir partes para desarrollar en el mismo libro, de manera que se convierte en un cuaderno de trabajo y ya no se puede volver a utilizar. Ya, eso está exactamente. mal. A ver. Eso éticamente está mal. Pero pedagógicamente es correcto. ¿Por qué? Porque tú tienes un libro de estudio y en el mismo libro tienes el desarrollo. No necesariamente, disculpen que te lo argumente, Chato. Pedagógicamente puede que sea correcto, pero también pedagógicamente puedes enseñar con un libro que tiene la información y tú desarrollas... Pedagógicamente hablando, Gustavo, tiene que estar en el mismo texto. Está bien, pero tú desarrollas... Bueno, ¿qué les parece si la doctora en un cuaderno nos aparte? No. Te lo digo porque yo enseño, Chicos. yo dicto clases. Entonces el alumno siempre te va a decir, no traje cuaderno de desarrollo, lo tienes todo junto. Cuaderno de teoría, cuaderno de desarrollo es una sola cosa y pedagógicamente hablando es mucho mejor. Claro, lo que les están refiriendo los chicos es que ahora los libros vienen para que los chicos escriban y completen y desarrollen tareas dentro del mismo libro. Entonces eso hace que no podamos usar el del hermanito, el de un amigo, uno usado, porque ya está usado y hay que volver a comprarlo. El mismo libro usando Juanita, de Pepito, de Pedro, sí, pues ahora ya no se puede. Exactamente. Está Nelly de San Luis. Ahora nos vas a decir, Karina, hasta qué punto eso es legal. Está Nelly en la línea. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Bien, Laurita, mis felicitaciones por el programa y todos los días muchas felicitaciones. Gracias. Pero yo voy a esta queja, mire, en un colegio de unas niñitas de 3 o 4 años, ya sea en nacional y particular, es un pedido horroroso de útiles que les piden a las criaturas. Ni siquiera lo utilizan. ¿Y qué es eso? No hay control en el Estado, no hay control particular. ¿Qué está pasando? Claro, ¿por qué piden tanto que nos dejan, pero terriblemente mal de la economía? Por favor, era mi queja. Gracias, muchas gracias. Acá tengo la lista. Verdad, vamos por puntos. Vamos a hablar primero del tema de los útiles y luego vamos a hablar del tema de los libros, ¿ya? Con respecto a los útiles, nos dan, es verdad, una listaza de útiles que uno se pregunta en qué momento lo van a usar. Porque a veces te piden una caja de 12 lápices negros, estos los típicos para escribir. Y uno dice, 12 lápices, uno por mes usan los chicos en el colegio. Entonces, ¿cómo se puede? ¿Esto es legal, Karina? ¿Está bien que te lo exijan de esa manera? Todo junto, además, que uno tiene que desembolsar de una vez todo. No, no es así. Lo que se necesite para determinado tiempo, sí pienso yo que el niño debe traerlo, ¿no? Pero no puedes exigir pues cuotas o tampoco materiales hasta fin de año, porque ya es una sobrecarga para el padre de familia que va a tener que desembolsar muy aparte de la pensión y los uniformes. Lo único es que hay colegios que te dicen que tienes que comprar todo a comienzo de año y entregárselo al colegio para que ellos te lo den a lo largo del año, como sucede en los niños. Pero en los te piden 48 rollos de papel higiénico. Un niño de 5 años no va a utilizar 48 rollos en de el papel colegio, higiénico. En el colegio de mis hijos a fin de año nos devuelven siempre lo que los chicos no han usado, lo cual me parece de lo más correcto. Sin embargo, hay una mamá de otro colegio que me decía el otro día que nunca les devuelven a fin de año, o casualidad llegan con las cosas justas hasta fin de año, porque no les devuelven ni siquiera un lápiz. En este colegio, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero eso es injusto. Deberían devolvernos lo que no se usa. No tengo por qué entregarles nada, me quedo con mis cosas, yo los uso. O sea, ¿por qué les voy a entregar yo a un colegio todos los útiles para que ellos me lo den a lo largo del año y no me lo devuelvan? Mejor me lo quedo yo. Que nos responda Karina, chicos. Tenemos 3 minutitos más para este bloque y queremos que Karina nos diga hasta qué punto es legal. Mira, no se le puede exigir al padre al inicio de la matrícula que pueda, digamos, tener todo lo que se va a utilizar en el año. En todo caso, el padre es quien debe reclamar, y antes de que se emitan estas listas ya debe coordinar, porque para eso existen las APAFAS, no solamente para hacer otras actividades, pero también debe estar involucrado con el desarrollo, con los materiales o con los textos que se pidan. Esa ley señala claramente que el padre también debe involucrarse y es muy importante. Muy bien. Javier del Cercado está en la línea. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, señorita. ¿Cómo estás? Adelante.
Gracias. Yo quiero comentarle que ustedes hacen un análisis de las normas y de cómo debe funcionar el colegio, pero lamentablemente es un cuento de hadas. Exacto. Mientras nosotros no combatamos la corrupción, yo soy representante del CONEI del 005 del INSE, vengo denunciando hace 4 años este tipo de cosas. Editorial Dildecito está súper denunciada, pero lamentablemente la UGEL es un taller de mecánica, todo se arregla y a las finales el padre denunciado termina mal. Incluso yo, por denunciar los actos de corrupción, de votar a los niños por no haber comprado los libros de Editorial Dildecito, fue denunciado por la directora, por las profesoras y ahí se han empujado los padres de familia a denunciarme por intento de violación para sacarme de en medio. Entonces sería bonito que hagan un programa y que inviten a los padres para hablar sobre temas de corrupción. O sea, bueno, no podemos por eso está bien, me parece muy bien, gracias por tu llamada, pero por eso es que nosotros abrimos líneas. Si bien no podemos tener a los padres aquí o podemos hacerlo en alguna oportunidad, lo que queremos es que ustedes participen a través de la línea, llamen, denuncien, etcétera, etcétera. Y ese es un problema, lo que nos dice este señor es real. Uno se queja, uno protesta, uno presenta una denuncia y después te hacen a un lado en el colegio, marginan a tu hijo, les ponen malas notas, ¿no? Depende de cada colegio, pero eso es cierto, a veces hasta da miedo denunciar. Claro, para estos temas yo sé que los padres de familia no van a poner en riesgo la enseñanza de su hijo cuando ellos hagan un reclamo, pero esto se pueden hacer también de manera anónima y solicitando a la autoridad competente para que no pueda, en Indecopi. Indecopi es la autoridad de consumo quien tiene que regular este mal o buen servicio, ¿no? Discúlpame que te diga, Karina, pero yo estoy en desacuerdo que Indecopi te cobre tanta plata a veces para recibir tu denuncia. Yo con respecto a mi empresa, por ejemplo, con Manuel tenemos una empresa, una importadora, hemos presentado una queja en Indecopi, para recibirte la denuncia te cobran un montón de plata. Entonces los padres también tienen que pagar plata para denunciar. Entonces hasta me parece injusto. Bueno, Karina, se nos ha ido el tiempo. Yo te quiero invitar para una próxima oportunidad para seguir hablando de este tema y sobre todo el tema de la pensión. Gracias, Karina.